con paso y no tan paso, pero sí donde ya vamos teniendo sin duda alguna un panorama de la ocupación que tiene que hacer Juntos por el Cambio, que es su meta, frente a una etapa de decadencia en la que estamos transitando, fundamentalmente a nivel nacional, que es el mejor de los mapas, pensando en el bienestar de la gente. Por eso lo saludamos al doctor Marcelo Lancibia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos, un gusto estar con vos y con toda la audiencia de FM Alas. Bueno, creo que este es un mapa electoral que se va construyendo sobre la base del sostenimiento irrestricto que debemos tener con la democracia, ¿no? Sí, absolutamente. Y esto es muy importante resaltarlo, porque si hay algo que ha venido caracterizando a las elecciones 2023, las que se han adelantado a nivel provincial, es que, bueno, estamos ante elecciones donde se caracterizan por una baja participación electoral en términos de la media histórica. Y esto creo que es consecuencia, no porque la sociedad rechace, o una parte de la sociedad rechace el sistema democrático, sino que es producto de un país que vive de crisis en crisis y no termina de resolver las mismas para, bueno, entrar de una vez por todas en un periodo donde, junto con la democracia, que implica la libertad, la paz, tengamos también una prosperidad económica. Lo que sucede es que, bueno, la única manera de resolver estos problemas, que la política no lo ha podido hacer en esta década, es con política. Y en esto, bueno, los ciudadanos tienen que ser no solamente participativos, sino también tenemos que ser cuidadosos a la hora de votar, para no repetir experiencias que en el pasado han resultado malas, nefastas, y esto es lo que se está viendo en las elecciones 2023. Ha pasado en San Juan, donde se dejó atrás 20 años de una hegemonía que se caracterizó en su etapa final en la soberbia y en la codicia de los que querían quedarse o los que querían volver. Y también lo hemos visto en Santa Fe, provincia muy productora del país, y que de una manera contundente votó en contra del partido del gobierno nacional y también del gobierno provincial. Tal vez uno de los datos más importantes del proceso comicial de las PASO, que estuvieron el domingo en tierra santafesina. Claro, y uno advierte en esto, doctor, que sin duda alguna el pueblo va respaldando aquellas cosas. Santa Fe sede del narcotráfico y un sinnúmero de asesinatos que creo que nos debe preocupar a todos, porque así como decimos que la pandemia manejada por Fernández se llevaron 170.000 almas, creo que es importante esto que se da, porque modifica sustancialmente la óptica de aquellos que creen que respaldando al narcotráfico o no atendiéndolo, que es peor todavía, se resuelven todos los temas. Yo creo que la propuesta en general, al menos de la oposición, es salir de esta lógica, ¿no? Sí, en las elecciones, bueno, la realidad provincial creo que termina imponiéndose a la nacional. Sin embargo, va marcando una coherencia en todos los distritos de lo que está pasando en el orden nacional. En Santa Fe seguramente el elector ha tenido en cuenta muchísimo este tema de la narcocriminalidad, del avance del narcotráfico sobre la política, que genera violencia, que genera corrupción, pero también debe haber tenido lugar una parte de expresión del electorado rechazando al gobierno nacional por la situación económica, no solamente al gobierno provincial ante su fracaso frente a la cuestión de la inseguridad que genera el narcotráfico. También ha habido un castigo muy fuerte a una gestión nacional que nos ha empobrecido y que le está frustrando a las generaciones de mejorar su calidad de vida. Y esto se ha visto también en la provincia de San Juan, independientemente de que también se ha votado conforme a una lógica, una necesidad
en la provincia de San Juan. Y ahí, Marcelo, el deterioro de la economía, uno lo viene marcando, uno permanentemente está monitoreando lo que pasa en el supermercado, y el deterioro es minuto a minuto, y nos quieren hacer creer, seguramente sin éxito, que esto se puede mejorar con la misma persona que está conduciendo el país. Es decir, masa por masa. Yo creo que el resultado no va a ser muy alentador, no solamente para los propios, sino para los extraños, fundamentalmente, que están esperando realmente un cambio radical. Bueno, la realidad le va demostrando al kirchnerismo y al candidato del oficialismo, Sergio Massa, que con los deseos y la voluntad no es suficiente. Ellos están cosechando la pésima gestión del gobierno que están llevando adelante en la nación y que repercute en cada provincia. Nosotros no solamente estamos mal como país, estamos en una situación límite de un gobierno que ya no tiene reservas, que no puede controlar el valor del dólar, que quiere autoengañarse con que en los últimos 2 meses ha bajado el índice inflacionario, pero lo tenemos a un nivel que internacionalmente sería insoportable, insostenible. Y bueno, en estos momentos se está jugando la suerte de este gobierno en un plan de salvataje por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, mismo gobierno que utiliza las tribunas, fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner, para atacar al Fondo Monetario, que es el único que le puede dar una salida para llegar a la final de gestión sin una mega devaluación, o negocios oscuros que en una república son inaceptables, como está llevando este gobierno con China, que no sabemos el compromiso que esto significa para el país a los fines de usar estos yuanes y tratar de mantener controlado el valor del dólar, cosa que tampoco lo logra, porque ya en estos últimos días el dólar ha tenido una subida que seguramente va a repercutir en los precios cotidianos que sufre en la sociedad sanjuanina y argentina a la hora que va a un almacén, a un mercado o a la estación de servicio. Claro, y uno va, lo pude comprobar en el día de ayer, ¿no? Ya en aquellos supermercados, en la variante de remarcación, ya sin escrúpulos de nada, diariamente están haciendo la remarcación correspondiente. Faltan productos ya de las primeras marcas, las segundas no existen, pero además existe un desasosiego de los propios el propio público que va concurriendo, porque se da cuenta palmariamente que ya no puede hacer ningún tipo de economía de nada, y que prácticamente esto es una situación de caos, y que yo no sé si no son rápidas las cuestiones electorales y la respuesta de la gente. Creo que vamos a encontrarnos con un escenario indescriptible, ¿no? Bueno, esta es la preocupación que uno tiene con respecto a un gobierno nacional que ha postergado las soluciones a la crisis económica del país en pos de ver si puede conservar algo del poder. Y estas son las cosas que lleva a la sociedad, una parte importante de la sociedad, descreer del sistema y de los políticos, porque Massa, en vez de estar concentrado en ver cómo hace para resolver los problemas económicos del país, bueno, está haciendo todo lo contrario, que si puede lograr un éxito electoral. Entonces, bueno, obviamente, quien es el responsable del desastre económico que tiene la Argentina se los quiere presentar como la persona que va a venir a solucionar los mismos dramas que genera su gobierno. Un gobierno absolutamente desarmado, con un presidente de la nación que bueno, tiene un papel meramente formal y testimonial,
producto de las internas feroces que ha tenido esta gestión en los últimos casi 4 años de gobierno, una vicepresidenta que lo único que le importa es la situación judicial para no terminar ella, sus hijos y los seguidores más cercanos condenados por la justicia por los casos numerosos y aberrantes de corrupción que ha caracterizado este populismo kirchnerista. Así que bueno, yo creo que la sociedad argentina, así como lo está haciendo en las provincias, va a cambiar de color político primero en las PASO, va a dar una señal muy fuerte, y en la general de octubre estamos convencidos que Juntos por el Cambio va a ser gobierno, y esta vez sí creo que el país ha madurado lo suficiente como para bueno, apoyar una gestión que ponga fin a este flagelo de la inflación, de la recesión, de esta decadencia que tiene décadas y que los argentinos, bueno, tenemos que decidir ponerle fin, y lo vamos a hacer construyendo una nueva mayoría, así como se ha construido en Santa Fe, así como se decidió en la provincia de San Juan, también lo vamos a hacer, empezando por las PASO de agosto, lo vamos a hacer en las generales de octubre. Marcelo, y justamente a propósito de las elecciones para elegir los nuevos habitantes de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, hay que decir que es difícil tal vez que en el Senado se pueda conseguir mayoría, pero en la Cámara de Diputados es bastante probable. ¿Cómo estás viendo ese escenario, Marcelo? Bueno, yo soy muy optimista en las elecciones, tanto a presidente como a legisladores nacionales, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Esta elección es muy importante porque de ganar las provincias de San Juan y de San Luis en el orden de la categoría de senadores nacionales, y de repetirse las elecciones de hace 6 años atrás en las otras 6 provincias donde se vota a senadores, donde ha ganado Juntos por el Cambio, bueno, por primera vez el 83 la oposición de ser oficialismo va a tener mayoría en ambas cámaras, y en particular en el Senado de la Nación. Y esto creo que es fundamental para la próxima gestión de Juntos por el Cambio, porque esto va a significar, bueno, tener por primera vez un escenario parlamentario donde las reformas estructurales se puedan hacer sin que el justicialismo los impida, porque en estos casi 40 años de democracia el justicialismo ha mantenido una línea que es mantener un modelo de una democracia corporativa. Por eso es que no se han podido hacer reformas estructurales que permitan, bueno, a la Argentina insertarse en el mundo por conocimiento y por productividad, a través de reformas en materia tributaria, en materia financiera, en materia laboral, en lo que hace a las asociaciones sindicales, que, bueno, son cotos de caza de esa democracia corporativa que explica y justifica al justicialismo en estos últimos 80 años. Y que hoy se ha convertido, bueno, en un problema para poder resolver los flagelos que tiene la Argentina. Hay sectores económicos, sindicales, por ejemplo, los empresarios amigos de Sergio Uñac y Sergio Massa, que no quieren que estas cosas cambien. No les importa que el país tenga inflación, que esté encerrado en el mundo, porque ellos tienen grandes ganancias de esta manera. Si no, preguntémosle a Filiberti, que logra una licitación a medida por $127 millones de la mano de la esposa de Sergio Massa. A Filiberti no le interesa la apertura del país, la competencia, porque él tiene un mercado cautivo gracias a sus contactos con sus amigos de la política, con su amigo Sergio Massa. Y así podemos hablar de muchos dirigentes como los Moyanos. Los Moyanos no les interesa que hayan más trabajadores en blanco. Le interesa tener cautivo ese mercado de los trabajadores que tienen los camioneros para, bueno, seguir haciendo negocios a costilla del Estado, a costilla de los trabajadores. A los Moyanos les interesa que Argentina recupere su red ferroviaria, todo lo contrario, van a hacer lo imposible para que esto no suceda, y no hay país que se haya desarrollado en el mundo sin una red ferroviaria, tanto de carga como de pasajeros. Argentina fue en algún momento un país importante en el contexto internacional porque podía llevar toda su producción
a los puertos a través de esa red ferroviaria que hoy ya no existe, gracias a un gobierno justicialista que los paró, los cerró, como fue el caso de Menem, con el apoyo de los que nos gobiernan, ¿no? De los Kirchner. Entonces me parece que va a ser muy interesante esta posibilidad de que Juntos por el Cambio contribuya con 2 senadores nacionales al Congreso Nacional, además de 2 diputados nacionales para la Cámara Baja. Marcelo, hay un deterioro en general de la economía, ¿no? Pero se ha producido una cuestión de la cual nadie habla, o al menos poco se dice, el deterioro del ingreso de más de 8 millones de jubilados y pensionados y discapacitados dentro de la clase pasiva, que no se le ha tocado, no se le ha ocurrido darle un diezmo a esa gente, al contrario, le han dado una toma de crédito que es una trampa para los jubilados, que algunos necesariamente lo van a tomar para pagar deudas que tienen, pero además se va a generar con el correr del tiempo, y esto no solamente en la clase pasiva, sino gente que le está yendo muy mal, que está vendiendo sus cosas, y que va a llegar un momento, y acá vos como profesional del derecho sabrás, y te va a tocar seguramente atender cuestiones de la gente que sale a plantear su problema, porque le van a querer embargar, le van a querer hacer cosas, y no va a poder responder porque ha quedado descapitalizada totalmente. Eso es lo que uno escucha en plena feria judicial, Marcelo. Sí, digamos que esta decisión de Massa absolutamente demagoga de, que los jubilados puedan lograr crédito hasta 400.000 pesos, una tasa de interés anual del 29%, es decir, una tasa subsidiada, porque hoy por hoy la tasa bancaria debe estar por encima del 100% anual, acorde a la inflación que tiene el país. Es una decisión demagoga porque tarde o temprano el ANSES va a tener que cubrir las pérdidas que va a generar estos préstamos. En vez de dedicarse Sergio Massa a ver cómo hace para recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, como de los trabajadores asalariados o no asalariados, bajando en la inflación, bueno, es más fácil fundir aún más el ANSES para ver si puede reconciliar electoralmente su relación con los jubilados. Son estas medidas las que impiden que la Argentina se recupere, impide tener una política previsional seria a mediano plazo que permita la incorporación masiva de trabajadores en blanco para incrementar la cantidad de aportantes, debatir la posibilidad de una parcial capitalización del sistema previsional. Pero a ellos no les interesan ni los jubilados de hoy, ni los que van a jubilarse el día de mañana, sino ver cómo hacen para ganar las elecciones. No les importa volver nuevamente, meterle la mano a la caja de jubilación, si eso implica para este oficialismo populista ganar las elecciones. Pero bueno, así estamos. En vez de bajar la inflación para que no se deterioren más las jubilaciones y pensiones, bueno, lo que hace es imprimir más billetes para que crezca la inflación, y cada día que pasa los jubilados, los pensionados, los asalariados, los que están en negro, cada día tengan menor poder adquisitivo en sus haberes y en sus salarios. Buenas tardes, Carlos y Marcelo. Desde acá de Estudio Central con Tony estamos escuchando atentamente, y te quería... El pensamiento dañino de un presidente de la nación como Alberto Ángel Fernández, que prácticamente se comprometió a un montón de cosas antes de para poder ganar las elecciones, un 20% de los jubilados, es decir, quería hacer un montón de cosas. No solamente no las concretó, sino que al revés, hasta terminó quitándole la chance a los jubilados de poder tener su recomposición salarial sobre la base de la inflación. Sacó el tema, y creo que esto le ha hecho mucho daño. Por eso me gustaría, porque soy abogado y porque sé que sabés muy bien lo que le pasa a los jubilados y pensionados, que recordemos nosotros lo que decía, lo que dijo Fernández, lo que sostiene respecto de la clase pasiva, y que además indignado porque pide más etariamente ese sector. Tony, hagamos escuchar esto a Marcelo Danzi.
de estar, de querer darle una mano a quienes más lo necesitan, es que dice ser tan solidario con la gente. A ver. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Eso es íncito al ser humano, la búsqueda de la eternidad. Y genera enormes consecuencias, pero esto no es de ahora, es de siempre. Lo que pasa es que el progreso tecnológico no fue lo suficientemente veloz. Expresiones muy desafortunadas, Carlos y Marcelo, al respecto del presidente en esta esencia. ¿Qué reflexiones podrías hacernos, Marcelo, al respecto de esta escucha que has tenido? Hola. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto escucharte. A ver, bueno, esta es la misma persona que creo que hace 3 años atrás, mientras con el dedo acusador nos decía a los argentinos que estábamos todos encerrados por la cuarentena de COVID, que el que no cumpliera la misma, él personalmente se iba a encargar de meterlos presos. Y que mientras tanto le festejaba el cumpleaños a su señora en la residencia de Olivos. Cosa que cuando tomó conocimiento para las elecciones del 2021, creo que ahí para la sociedad argentina comenzó la debacle del presidente, porque este hombre, cosa que decía, cosa que la gente no le cree, ¿sí? La gente no confía en Alberto Fernández y en este gobierno porque ya los considera indignos de esa confianza. Y entre otras cosas por este doble discurso, o por estas cosas que Fernández dice de los jubilados, que lo habla desde un punto de vista teórico, pero que no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, ha hecho todo lo posible para que los jubilados pensionados cada vez vivan peor. Recordemos que en la campaña del 19, Fernández decía que iba a utilizar las LELIC para incrementar las jubilaciones de los jubilados y pensionados. No solamente no lo hizo, sino que ha incrementado el endeudamiento en pesos con estas letras del Tesoro, estas LELIC y otros instrumentos más, que se han convertido en una espada de Damocles para la economía nacional, porque el endeudamiento que ha hecho Fernández es de una cosa de loco, y que bueno, va a ser uno de los problemas que va a tener que tener la nueva administración que resolver. No solamente no le aumentó las jubilaciones, sino que una de las primeras cosas que hizo como presidente en el 2020 fue modificar el esquema de actualización de los haberes previsionales que había modificado Macri, y que significó, bueno, recordemos aquella sesión donde se tiraron 14 toneladas de piedra sobre el Congreso de la Nación. Y él hizo una reforma donde el jubilado iba a perder a medida que se incrementaba la inflación. El sentido de la reforma de Macri era que, bueno, el jubilado perdiera menos en caso que hubiera inflación. Fernández la modificó, y si la inflación era importante, bueno, se iban a comer los ingresos de los jubilados pensionados. ¿Qué es lo que ha pasado con este proceso inflacionario desatado y que no pareciera no tener fin con esta gente, y que ahora, bueno, ellos se los presentan como los que van a solucionar el daño y el drama que han generado? Pero bueno, esto es lo que tenemos, y esto es lo que tenemos que tener presente y recordar a la hora de votar en agosto y en las generales, terminar con este populismo de los Fernández, de Cristina Fernández, de Massa, etcétera, de Uñac y de Gioja en San Juan. Bien, y Marcelo, preguntarte unas líneas sobre, bueno, el acto del ataque a la AMIA, que hubo casi nula presencia del gobierno y que pocos candidatos de la oposición han reparado en este tema, y ya se cumplen 29 años sin justicia. ¿Qué líneas podés decirnos? Bueno, es una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia resolver el tema de la AMIA,
como de la Embajada de Israel, hechos que ocurrieron en la década del 90 y donde los juicios, recordemos que el juicio a Teyeldín y compañía se declaró nula porque la línea de investigación de los encubridores argentinos, bueno, quedó impune porque la política hizo todo lo posible, el gobierno, durante el gobierno de Menem, se hizo todo lo posible para que no se pudiera llegar hasta los responsables que colaboraron con este ataque auspiciado por el gobierno de Irán, que es un socio de Cristina, es un gobierno teocrático admirado por el kirchnerismo, mucho más de lo que uno piensa. No olvidemos que acá se hizo el memorándum de entendimiento con Irán durante el gobierno de Cristina, que para Alberto Fernández no cabía ninguna duda de la comisión de un delito de la por entonces presidenta, que tenía por objeto, bueno, liberar de responsabilidad penal a los presuntos autores intelectuales del mismo, que eran funcionarios iraníes. Con respecto a lo que han dicho las autoridades de la AMIA, hay una cosa muy importante que creo que hay que tomar nota en todos los candidatos, no solamente a nivel nacional, sino todos los que somos parte de la política argentina, y es que tenemos que incluir en nuestro discurso, nuestra agenda, y lo tienen que hacer los candidatos a presidentes de estas elecciones, resolver el tema de AMIA y el tema de la Embajada de Israel. Argentina, así como en su oportunidad llevó a la justicia el terrorismo de Estado, hay cuestiones que tienen que también llevarse a la justicia y se tienen que resolver por las personas, las víctimas, por los familiares de las víctimas y también por la propia República Argentina. Nosotros no vamos a poder mirarnos al espejo hasta que el Estado no resuelva esto que ocurrió y donde hubieron muchísima gente comprometida durante el gobierno de Menem. Entonces, me parece más que justo el reclamo, sino que es indispensable que la política argentina esté a la altura de las circunstancias y bueno, el próximo gobierno logre lo que no han permitido el gobierno de Cristina, que es resolver el caso de la AMIA y de la Embajada de Israel. Claro, y agregándole ahí, Marcelo, al fiscal Nisman, ¿no? Que también el asesinato del fiscal Nisman. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Recordamos que él investigaba el atentado de la AMIA y de la Embajada de Israel. Claro. Y cuando iba a denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por ese memorándum, aparece muerto en su departamento. Claro que sí. Otra asignatura pendiente. Otra asignatura pendiente. Bueno, Gonzalo, ¿algo más para sí, simplemente comentarle algo que ustedes ya deben conocer fehacientemente. En el ranking, el peso argentino es la moneda que más se ha devaluado desde que comenzó el año hasta la fecha. ¿Ah, sí? Sí, que no lo sabía usted, Carlos. Estoy esperando que llegue usted para que nos dé las primicias. Bueno, ya la vamos a dar, pero nos tenemos que despedirnos de nuestro querido amigo Marcelo Arancibia, que generosamente nos ha dispensado el tiempo y que hemos escuchado siempre cuestiones de análisis profundo y con conocimiento científico de lo que es la política nacional e internacional. Un fuerte abrazo, Marcelo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nosotros, si le parece, Gonzalo,